Madre Matiana, la profetisa mexicana que anuncia el futuro de México y la llegada de las Jerónimas a España, vinculadas con la adoración real perpetua y universal. Os tengo que contar que estoy investigando sobre la historia de nuestro movimiento de la adoración real perpetua y universal. Y en el archivo histórico de mi ciudad, en Burgos, he encontrado una información interesantísima sobre un vínculo del movimiento de la adoración, la ARPU, con México. Y es que esta religiosa, la Madre Matiana, que no se sabe muy bien si realmente era religiosa o era una mujer pobre que vivía con las Jerónimas, como algo así como Fray Martín de Porres, ya que las Jerónimas, las constituciones de las Jerónimas eran bastante discriminatorias según la dote de las religiosas, porque en algún relato se habla de la sierva de las Jerónimas. Bueno, pues esta mujer hizo unas predicciones sobre México que se fueron cumpliendo, unas predicciones sobre tan sencillas como modernidad, pues que veía en sus revelaciones, en sus sueños, cables por el que fluiría la comunicación, la voz de los hombres, eso es el teléfono, o que los mensajes irían como un rayo, el telégrafo, o que los hombres volarían, el avión, o que los coches circularían sin tracción de animales, el coche de combustible, por combustión, y que las Jerónimas, su orden, la orden donde ella vivía, viajaría a España. Así que hoy te voy a narrar esa historia casi desconocida en México y mucho menos, por supuesto, en España, pero que para la historia de nuestro movimiento es un nexo interesante porque Dios no da puntadas sin hilo. Y doña Juana Caró, que es nuestra fundadora, ella vive en el siglo XIX y muere a inicios del siglo XX, y la Madre Matiana es del finales del siglo XVII y muere a inicios del siglo XVIII. Hay un salto en el tiempo donde Dios ya está trabajando la obra que quiere hacer en España. Esta historia se susurra en archivos antiguos, en conventos silenciosos y viejos, folletos mexicanos del siglo XIX, y es de esta Madre Matiana, que es una mujer que, según la tradición, como os digo, ve el futuro de México con una precisión que aún sorprende, porque aunque fuese una pobre mujer sin dote en un convento de Jerónimas, pues vivía en un régimen de clausura. Recuerdo que cuando fui seminarista en Moncada con los legionarios de Cristo, solíamos visitar una cartuja, y en esta cartuja hubo un incendio. Tuvieron que evacuar a los cartujos, y algunos cartujos ancianos no querían subirse a los helicópteros porque pensaban que eran monstruos. Y esto pues era en siglo XX, a finales del siglo XX. Pues imaginaros esta mexicana. ¿Quién fue la Madre Matiana? La Madre Matiana es el nombre que se le conoce a esta mística mexicana del siglo XIX. Sus predicciones son del siglo XIX, pero ella nace en el siglo XVIII, vinculada a la antigua comunidad de las Jerónimas de México.
no se sabe su fecha de nacimiento ni de su muerte, lo que le hace pues realmente bastante fascinante. Lo que sí sabemos es que sus visiones comienzan a circular desde las primeras décadas de 1800 y se transmiten entre las religiosas y fieles, que quedan impresionados pues por la nitidez de sus visiones, los detalles, y más adelante pues al ver aparecer las cosas que la madre Matiana iba contando. Tras la muerte de Matiana, una de las jerónimas de la comunidad, la Madre María Josefa de la Pasión de Jesús, recopila sus revelaciones y las pone por escrito en 1837. 10 años más tarde, en 1847, las profecías se imprimen en México y se venden en cuadernos devocionales. Algunas ediciones en español sobreviven entre 1847 y hay alguna edición de 1889. ¿Qué es lo asombroso de sus visiones? Bueno, ya lo he ido adelantando. En un tiempo en que México apenas salía de las guerras de independencia, la Madre Matiana habló de cosas que nadie podía imaginar, por lo menos en México en ese tiempo. Tecnología futura, como os digo, habla de carros que corren por caminos de hierro, el ferrocarril, voces que cruzarán los aires por hilos invisibles, el teléfono, incluso hilos invisibles el teléfono móvil, no solo el teléfono de antes, que iba por cables, hilos visibles. Mensajes que viajarán más rápidos que el viento, el telégrafo puede ser, también puede ser internet. En 1847 estos inventos no existían en México. Habla de conflictos religiosos, la persecución violenta contra la fe y el clero mexicano, que se vincula con la guerra cristera de 1926 al 29, que igual que aquí en España fue perseguida la Iglesia y fueron perseguidos los fieles por causa de la fe, en México 10 años antes pasó lo mismo, con una crueldad bárbara, porque no existe medida del odio contra la Iglesia y contra los creyentes. Habla de una influencia extranjera, que una potencia del norte, suponemos Estados Unidos por supuesto, sería una amenaza constante para la estabilidad del país, y podemos recordar pues bueno, todo el terreno que Estados Unidos roba a México con compras fraudulentas e incluso pues con la guerra o con acuerdos de paz con presidentes masones pues totalmente interesados más por la ganancia personal que por el propio país. La profecía más sorprendente, por lo menos para mí, como miembro de la Adoración Real Perpetua y Universal, es el viaje de las Jerónimas a España. Hay una que destaca por su exactitud y su carácter histórico, las que habla que las Jerónimas saldrán del país, de México, y fundarán un convento en España en un año acabado en 8. Estas religiosas jerónimas son desterradas de México durante la Guerra Cristera, o tras la Guerra Cristera, que cesan los asesinatos en masa, pero continúa gracias al silencio cómplice de la Iglesia entonces mexicana. Continúa la represión religiosa, la prohibición de la práctica de la fe, incluso la prohibición de la enseñanza religiosa en los centros, la prohibición de colegios religiosos. Las religiosas no conservan este texto. Vienen a España desconociendo esta profecía
vagan por la geografía española buscando quien las acoja. Sus constituciones no son aplicables en la legislación española. Yo pienso que por el mismo, lo que he comentado antes, del propio eh, clasismo que tenía. Si en España existía la cuestión de la dote, pero no era tan estricta, por lo que he podido ver. Las jerónimas tenían unas constituciones muy clasistas. En esta profecía también habla del regreso de esta comunidad religiosa a México para la instauración de las jerónimas de la adoración. Es en este regreso en el que, de casualidad, en una librería, las religiosas encuentran este libro y leen esta profecía, lo que les deja totalmente asombradas, maravilladas de que eran ellas las cumplidoras de esta profecía. Evidentemente, en 1938, en plena crisis religiosa europea, estas jerónimas venidas de México fundan su primer monasterio con ayuda del obispo de Oviedo, de Gijón, don Juan Bautista, Luis y Pérez, y otros sacerdotes cofundadores de la Adoración Real Perpetua y Universal. Ya que no se podían amparar en España en sus constituciones jerónimas o jeronimianas, el obispo les propone fundar una congregación eucarística, pues están en ese trabajo de organizar una fundación con doña Juana Carou, nuestra fundadora, de una orden femenina dedicada a la adoración eucarística, que se habría de llamar Adoración Real Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento. Las jerónimas, bueno, por cogerse a un clavo ardiendo, aceptan este acuerdo y se realizan unas constituciones de las que se pide aprobación a Roma. La primera casa, como digo, de esta comunidad se funda en 1938, lo que concuerda literalmente con la predicción. Las jerónimas saldrán de este país y fundarán un convento en España en un año acabado en 8. ¿Quién fue realmente la madre Matiana? Pues es difícil saberlo porque no hay datos históricos, ni de nacimiento, ni de ingreso al monasterio, y lo que puede resaltar o reforzar esta idea de que era una mujer o una niña que se pudo criar como huérfana en el monasterio y no una mujer de familia noble que pudiera haber presentado su dote. Es una figura nacida de la religiosidad popular, una voz que reflejó miedos, esperanzas, tensiones del México del siglo XIX. Para muchos fieles es una mujer tocada por Dios, cuyo mensaje perduró más de 100 años. Y lo cierto es que sus textos se imprimieron y circularon y marcaron generaciones. Y hoy siguen generando preguntas. ¿Fue una visionaria auténtica? ¿Una profetisa como Nostradamus? ¿O acaso era una mujer iluminada cuyo nombre se perdió en el tiempo? Su legado, sus profecías sobrevivieron gracias a manuscritos religiosos, las ediciones que he comentado impresas de 1847 y 1889, y estudios modernos que han vuelto a poner su nombre sobre la mesa. Pero su legado
considero que es mayor que este. Esta religiosa mezcla fe, misterio y memoria y nos recuerda que a veces la frontera entre lo humano y lo espiritual es más delgada de lo que creemos. También nos habla de la fidelidad a Dios, ya que, como vemos en otras intervenciones del cielo, en visiones de santos, las apariciones de la Virgen, cuando hay una promesa, hay una profecía de algo futuro, está siempre sujeta a la fidelidad o a la infidelidad de los fieles. Por lo que en esta profecía que atañe a la adoración real, perpetua y universal, sí se cumple que las jerónimas salen a España y que fundan un primer monasterio en el que van a promover la adoración eucarística y que regresarán a México para instaurar esta nueva orden de adoración, para promover el ardor eucarístico. Sin embargo, estas religiosas, cuando llegan a España, como ya he comentado, aceptan esta propuesta del obispo de Gijón de hacer una orden nueva, que se aprueba sus constituciones, pero una vez que están afianzadas en España y ya tienen una casa, empiezan a tener dudas sobre el abandonar el espíritu jeronimiano o abrazar definitivamente estas nuevas normas, esas nuevas constituciones que ellas mismas han aprobado en claustro. Definitivamente deciden, motivadas también por su director espiritual, que fue puesto por el obispo, motivado por su consejo, deciden regresar a la familia de San Jerónimo, sí, con un refuerzo muy grande de la adoración eucarística. De hecho se llaman las Jerónimas de la Adoración, pero abandonando el nombre puesto en las nuevas constituciones, abandonando la clausura y volviendo al nombre anterior, Jerónimas, abandonando el cuarto voto de adoración eucarística y, bueno, de alguna forma renunciando a esta parte de su historia. De hecho, hoy no reconocen a Doña Juana como fundadora de la adoración real, perpetua y universal. Y bueno, pues esta parte, pues podemos decir que después de 100 años esta rama de las Jerónimas están muy diezmadas vocacionalmente y es posible que esta falta de fidelidad a los proyectos de Dios les haya derivado a esta falta de vocaciones, y de las dos comunidades que hay en España pues sean tan poquitas. En Madrid tenían un colegio, si no me equivoco es el Corpus Christi, que cerraron durante la pandemia y ya no volvieron a abrir. Y es un llamado pues a la fidelidad a Dios, porque Dios propone, el hombre propone y Dios dispone, pero si el hombre es infiel al plan de Dios, si no hay conversión, la conversión pedida para que haya paz, para que reine el Inmaculado Corazón de María, no rezamos el rosario, no pedimos la conversión de los pecadores, pues estamos abocados
una crisis vocacional, histórica, de identidad, cultural, de valores. ¿Qué es lo que estamos viendo, verdad? Pues nada, muchas gracias por oír este testimonio y quedamos unidos en la oración. Nos vemos en el